Hola. Esta es mi primera vez grabando un video, un audio. Y esto lo hago con el propósito de dar a conocer mi experiencia de muchos años estudiando, buscando, encontrando, estudiando, analizando y comprendiendo información acerca de varios temas muy importantes. Por ejemplo, espiritualidad, el contacto extraterrestre, las evidencias que hay, los mensajes que dicen tener los contactados por diferentes tipos de extraterrestres o civilizaciones extraterrestres. Todo esto lo vengo haciendo desde hace más de, que será casi 13 o 14 años, y le vengo dedicando a esto. Desde que yo empecé, le dediqué desde 8 horas diarias hasta hubo veces 12 horas al día que estuve en búsqueda de cualquier tipo, de todo tipo de información acerca de esto. Gracias a que pude aprender inglés, porque mi idioma original es el español. Pero cuando pude aprender inglés, entonces mi campo de investigación y de búsqueda se abrió mucho más, porque entonces pude encontrar muchos autores de libros o mucha gente, investigadores contactados aquí en Estados Unidos, porque yo actualmente vivo en Estados Unidos. Entonces pude encontrar muchísima más información en inglés, la cual lamentablemente en español no se encuentra. Entonces mi margen de búsqueda y de conocimiento se expandió mucho más que si solamente hubiera buscado en español. Entonces lo que yo quiero dar a conocer es el resultado y de todos estos años de investigación, de conocimiento que he adquirido, porque desde que yo empecé, para mí fue muy claro que yo quería encontrar la verdad de todo esto, quería saber si era real. Y no nada más es conocer o tener el conocimiento de todas estas personas y de todos estos libros e investigaciones, sino comprobarlos por uno mismo, porque una cosa es tener el conocimiento y después cómo puedes saber si es cierto o si no es cierto el conocimiento que tienes para poder seguir investigando, ¿me entiendes? O sea, yo puedo conocer o tener o leer la investigación de alguien que dice ser contactado, pero después yo necesito una manera de cómo comprobar que ese conocimiento, que esos mensajes que le han dado o que él dice que le dieron entidades o civilizaciones de otros planetas o dimensiones más evolucionadas que nosotros, yo necesito saber o crear un método para por mí mismo poder comprobar que eso es cierto o es falso. Y yo al principio pensé que no había, pero después con mi búsqueda pude encontrar algunos métodos con los que cualquiera de nosotros puede comprobar si algún conocimiento es verdadero o no es verdadero, y eso lo diré más adelante. Entonces mi experiencia empezó hace, como yo dije, hace como 11 o 12 o 13 años, la verdad no recuerdo bien, pero mi experiencia de todo esto empezó cuando yo por ejemplo era una persona muy materialista. Lo único en lo que yo pensaba era en hacer dinero. Yo la verdad nunca había puesto atención, ni siquiera estaba consciente de mi lado espiritual, o de si yo tenía un alma o si no tenía un alma, o qué es lo que era yo. Yo simplemente pensaba en dinero. Incluso hubo un tiempo donde tuve 2 trabajos para poder ganar más dinero más rápidamente. Entonces en ese tiempo, cuando yo tenía 2 trabajos, trabajaba desde que empezaba el día, me iba a trabajar, después a mediodía salía y me iba al otro trabajo y ya regresaba a mi casa en la noche. O sea que yo vivía para trabajar y hacer dinero. Nunca pensé en mi lado espiritual o qué es lo que significaba el ser espiritual o mi alma. Entonces en una de esas ocasiones me acuerdo que yo vi
así les voy a contar mi experiencia realmente, así como fue exactamente. Yo vi un carro que me gustó mucho. En ese tiempo cuando yo estaba trabajando 2 trabajos, valga la redundancia, yo vi un carro, me gustó mucho y yo dije, yo voy a trabajar aún más todavía para poder comprar ese carro, y cuando yo tenga ese carro es cuando yo voy a poder ser feliz realmente. Entonces ese fue mi meta, fue lo que me puse en mi mente para como meta para yo poder ser feliz. Entonces yo empecé a trabajar más y más y más y más, y empecé a ahorrar, y simplemente despertaba, iba a trabajar, venía, dormía. Esa era mi rutina, esa era mi rutina diaria de lunes a domingo. Entonces cuando finalmente yo completé el dinero para comprar ese carro, ese automóvil que yo quería y que yo pensé que me iba a dar la felicidad, lo compré. El primer día, no voy a mentir, me sentí muy bien, me sentí bien conmigo mismo porque yo había alcanzado la meta que yo me había propuesto en poco tiempo. Entonces yo cuando ya subía a manejar mi automóvil y iba a mi trabajo, y todos me decían, wow, mira qué bonito carro compraste, y como que era el reconocimiento que yo estaba buscando a través de tantas semanas y meses de trabajo para poder comprar ese automóvil, para que la gente me reconociera mi esfuerzo o trabajo. Entonces las primeras semanas pues me sentía bien, me sentía quizá halagado o reconocido finalmente por todo el esfuerzo que había hecho, pero después de unas 4 o 5 semanas, cuando yo venía de trabajar, o cuando iba de un trabajo al otro, o cuando regresaba a mi casa de trabajar todo el día, me empecé a sentir muy vacío. Empecé a sentir una forma de vacío muy extraña dentro de mí, y yo no sabía qué es lo que era, porque yo no comprendía que si ya había completado yo mi meta, o alcanzado una de mis metas, que era tener el carro y el reconocimiento de los demás a través de cosas materiales, cómo yo me podía sentir vacío y triste en el interior. Era una sensación que no había sentido antes, y yo empecé no sé, a buscar alguna forma de llenar ese vacío. Entonces lo primero que se me vino fue, tal vez tengo un vacío de mi lado espiritual, porque yo ya había leído y había leído algunas cosas acerca de ese tipo de situaciones, pero yo desde muy chico, mi familia había sido una familia muy católica, muy religiosa, y yo me acuerdo que desde que yo era chico iba a las misas y a todas estas ceremonias religiosas católicas, yo nunca me había sentido diferente en ninguna de ellas, nunca había sentido alguna diferencia, ¿verdad? Como yo lo único que veía es que siempre repetían lo mismo, siempre era lo mismo, nunca era nada diferente, siempre hacían las mismas cosas, y nunca le encontré sentido a ese tipo de según espiritualidad religiosa. Entonces cuando a mí me llegó esta, se puede decir, crisis existencial, de este vacío interno que yo sentía, yo sabía que era un tipo de vacío espiritual, porque material no podría ser. Yo ya tenía el carro que tenía dinero en la bolsa, y cosas que tenía que te pueden dar el dinero, pero al entender que era un vacío espiritual, lo primero que pensé es que si yo me iba otra vez a misa o a este tipo de ceremonias religiosas, ya sea de cualquier religión, o de cualquier religión, tú puedes decir católicos o mormones o cualquiera, no me iba a ayudar, porque yo ya lo había experimentado antes, y yo ya lo tenía bien claro, que siempre era lo mismo, siempre era repetir y repetir y repetir. Nunca te enseñaba nada nuevo acerca de tu existencia espiritual, o más allá de lo que ellos saben. Entonces yo me empecé a sentir, conforme otra semana pasaba, más triste, más vacío. Yo decía, entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida, o de estar vivo en esta vida? ¿Es simplemente adquirir cosas materiales y sentirme bien? No, porque entonces yo ya lo estoy experimentando, tengo las cosas que yo quiero, y yo no, así me siento vacío, me siento triste, y poco a poco empecé a sentirme más triste, y de vez en cuando hasta me sentía deprimido por este vacío existencial de quién soy yo, a qué vengo a este planeta, a qué vengo a esta vida, cuál es mi propósito, por qué fui creado, quién me creó.
¿Me entiendes? ¿Cómo puedo yo sentirme bien interiormente y no sentir este vacío que siento ahora y tristeza? Entonces empecé una noche, me pasó una experiencia que fue lo que cambió mi vida completamente y mi forma de ver el mundo y mi forma de ver mi existencia y de comprenderla. Entonces yo llegué del trabajo, de los 2 trabajos que tenía, llegué en la noche a mi casa, llegué como a las 8 de la noche y fui a comprar la comida que más me gustaba. Entonces regresé a mi casa y yo dije, bueno, por lo menos voy a comer la comida que a mí me gusta, por lo menos en media hora o en esta hora que voy a comer, me voy a concentrar en la felicidad de comer la comida que a mí me gusta. Y ya después pues me voy a ir a bañar y acostarme para el siguiente día, para seguir mi rutina de trabajo. Entonces estuve comiendo y estuve empezando a reflexionar acerca del vacío que estaba sintiendo, pero también estuve reflexionando acerca de los pocos momentos felices que había tenido a lo largo de mi vida, de cuando era niño con mi familia, en algún cumpleaños, o esos pequeños momentos de felicidad que se te quedan grabados en memoria. Entonces, ya después de que terminé de comer o de cenar, mi plan era irme a recostar 15-20 minutos en lo que hacía digestión y después irme a bañar, pero en estos 10-15 minutos pues simplemente irme a acostar y cerrar los ojos y tratar de no pensar nada para no sentirme deprimido y con sintiendo ese vacío adentro de mí. Entonces me fui a acostar 100% consciente, no tenía sueño. No había ninguna posibilidad de que me quedara dormido, era simplemente ir a cerrar los ojos y acostarme 10-15 minutos en lo que hacía digestión la comida que había ingerido. Entonces me acosté con mi ropa que venía del trabajo, me quité los zapatos y cerré los ojos. En esto, a los 5, yo podría decir más o menos como a los 5 o 7 minutos, más o menos yo podría calcular con mi mente, que empecé a sentir algo diferente, una sensación extraña, pero no incómoda, sino que era una sensación buena, una sensación que se sentía muy bien, una sensación en mi cuerpo que era como un tipo de electricidad y calor a la misma vez en todo mi cuerpo, que nunca lo había sentido antes. Y como esta sensación y calor, esta electricidad que recorría mi cuerpo se sentía rico, se sentía muy bien. Era algo que nunca había experimentado, simplemente yo dejé que sucediera, no me preocupé, ni me pregunté qué es esto, ni me espanté, simplemente me dejé llevar. Entonces esta sensación empezó como un calor y una energía a través de mi cuerpo, de todo mi cuerpo, y era una sensación muy, se podría decir, muy buena, muy rica de experimentar, rica en el sentido de que era una sensación buena, agradable, muy agradable para mi cuerpo. Empecé a sentir esta sensación y simplemente seguí igual, con mis ojos cerrados y simplemente sin pensar nada, y me dejé llevar. Entonces cuando inmediatamente después de que acabó esta sensación de electricidad y de calor, sentí una vibración en todo mi cuerpo, una vibración, se puede decir como si todo mi cuerpo estuviera temblando al mismo tiempo, pero muy rápido. Pero no era una sensación, no era un temblor ni era una vibración mala, sino que yo se podía seguir sintiendo un calor muy agradable de sentir en todo mi cuerpo físico, porque era una sensación física, de que sentía mi cuerpo físicamente vibrar, como si alguien me estuviera sacudiendo a muy alta velocidad y vibrara. Y esta vibración ocurrió o simplemente duró unos 2 segundos a lo máximo. Cuando esta vibración o
dejó, o sea, acabó en estos 2 segundos, inmediatamente empecé a sentir la pérdida de peso físico de mi cuerpo o sea, empecé cuando estás acostado, normalmente pues puedes sentir tu espalda, ¿verdad? Tu espalda física de tu cuerpo, estar pegado contra el colchón, sientes el colchón con tu espalda, pero después de esta vibración, ese peso físico, esa fricción o ese sentir del colchón desapareció. Yo ya no sentía, se podía sentir mi espalda, pero no sentía el colchón en el que yo estaba acostado. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, ya empecé a pensar o a conscientemente saber que mi cuerpo físico había perdido peso. Yo ya no sentía ni el peso de mis manos, ni el peso de mis pies, de nada. Yo sentía básicamente que estaba flotando, porque no sentía nada a mi alrededor, no sentía ni el colchón, ni pegando sobre mis manos, espalda, pies, lo que sea, no lo sentía. Entonces, y yo estaba 100% consciente, no, como yo dije antes, yo no tenía sueño ni nada, simplemente estaba esperando a que hiciera digestión mi cuerpo. Entonces, ya estando consciente de que yo podría estar flotando porque no sentía el colchón contra mi cuerpo, abrí mis ojos para ver qué es lo que estaba pasando. Abrí mis ojos y lo que vi, pues fue básicamente lo mismo. Yo estaba en el mismo cuarto, en el mismo cuarto, o sea, con la misma vista con la que yo cerré mis ojos y me acosté en mi cama. Estaba la vista hacia la luz, porque la luz de mi recámara estaba prendida. Entonces yo seguía viendo, tenía exactamente la misma vista, en el mismo cuarto, pintado igual todo, solamente que la única diferencia que había, y que inmediatamente pude notar y darme cuenta, estar consciente de ello, es que, por ejemplo, cuando yo me acosté, el foco de mi cuarto pues estaba, no sé, que será unos 2 metros arriba de mí, porque mi cuarto era de 2,5 metros, por ejemplo. Y cuando yo abrí mis ojos, entonces este foco ya no estaba a esos 2,5 metros. Yo seguía acostado igual, consciente completamente, pero este foco, esta luz, o sea, la luz de mi cuarto ya estaba a 1 metro. Estaba casi yo a 1 metro de la misma luz, del mismo foco, igual todo. Y entonces fue cuando yo ya supe que no estaba yo acostado en mi colchón o a la altura de donde mi colchón o cama estaba. Entonces, después de eso, lo primero que se me ocurrió en hacer es mover y poner mi brazo enfrente de mi vista para saber si era, ni siquiera sé bien por qué lo hice, pero para saber si era yo el que yo, o sea, para saber si era mi brazo o si era yo el que estaba experimentando esto. Entonces yo, al poner mi brazo enfrente de mi vista, pude ver mi brazo exactamente como eso, en forma, o sea, un brazo, o sea, una mano con 5 dedos, mi antebrazo y después pues mi brazo completo, lo que se le llamaría el brazo de un humano. Pero la gran diferencia que yo noté es que este brazo no era de carne y hueso, o sea, no era el mismo brazo de carne y hueso con mis cicatrices que tenía, o mis rayas, o mis líneas que en mi mano, ¿verdad? Y no era, sino que era totalmente transparente. No era totalmente transparente, pero sí era transparente. Podía ver a través de mi brazo, y mi brazo ya no estaba hecho de carne y hueso, sino que estaba hecho de luz blanca, por así decirlo, porque es como si fuera como luego cuando se ven los fantasmas en las películas, que son así todos blancos, ¿verdad? Y son forma humana, pero blancos, de luz blanca, y la forma igual humana. Así era mi brazo. Después moví mi brazo, mi brazo izquierdo, y estaba exactamente igual. No me asusté ni nada, simplemente porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Y después de eso,
me quise ver mis piernas para saber si estaba yo experimentando lo mismo, o sea, si era todo o si era nomás mis brazos que eran así. Después moví mi vista, me incliné un poco y vi mis piernas, eran las mismas piernas igual, pero hechas de luz blanca, igual que mis brazos. Entonces en ese momento yo decidí inclinarme, o sea, como si pararme para saber qué es lo que estaba pasando y investigar. Cuando yo me quise parar, entonces me incliné, pero en lugar de simplemente quedarme parado, como que di la vuelta y quedé boca abajo, como si estuviera flotando, y por tratar de inclinarme así, querer pararme o ponerme una forma horizontal, me incliné tanto o así hice el movimiento brusco que me quedé volteando hacia abajo. Y hacia abajo, cuando yo hice eso, vi mi cuerpo físico, ¿verdad? O sea, mi cuerpo de carne y hueso, acostado en mi cama, simplemente con los ojos cerrados, respirando normalmente, como si estuviera totalmente dormido y en calma. Lo vi, y lo primero que yo pensé, oh no, a lo mejor me estoy muriendo, o estoy muerto, y estoy viendo mi cuerpo físico que está ahí, y yo ya me morí y no sé a dónde voy a ir ahorita. Pero al quedarme viendo, puse más atención a mi cuerpo físico y vi que estaba respirando. Vi el pecho como respiraba lentamente y tranquilamente, como si estuviera durmiendo muy profundamente. Y ahí fue cuando yo entendí que no estaba muerto, porque si yo hubiera muerto, mi cuerpo físico no estuviera respirando. Y entonces, después de eso, yo dije, wow, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Qué es esta experiencia que estoy ahorita viviendo conscientemente, 100% consciente? Y después de eso, yo con la mente, o sea, yo dije, quiero regresar. Y me moví muy bruscamente, y fue cuando entonces sentí como mi cuerpo físico me absorbió hacia atrás, y yo entonces ya abrí los ojos y ya estaba yo otra vez en mi cuerpo físico, exactamente como yo me vi, exactamente en la misma posición, exactamente, todo era exactamente. Entonces ese fue el evento, la experiencia que cambió mi vida totalmente. Desde ese momento yo supe y entendí por experiencia propia y consciente, 100% consciente, que yo no era simplemente un cuerpo físico, o que yo no era simplemente un cuerpo físico de carne y hueso viviendo en este mundo físico donde nada más trabajaba para obtener dinero, o donde nada más buscaba mi propio beneficio físico, mi propio placer físico, sino que yo era un ser espiritual con un cuerpo espiritual, ¿verdad? Encarnado o dentro de un cuerpo físico con una apariencia física que es mi apariencia actual, mi apariencia física, y que yo estaba encarnado en este cuerpo físico y viviendo esta vida o experiencia física por una razón, no simplemente por vivirla. Pero yo no sabía cuál era el motivo, cuál era el propósito de estar viviendo en este cuerpo físico. Entonces, desde ese momento yo me propuse saber todo, empezar a investigar todo acerca de mi realidad espiritual, de mi realidad como ser espiritual, como alma encarnada en un cuerpo físico. Y desde ese momento yo dije, yo voy a saber todo exactamente y en detalle del por qué yo existo como espíritu, como ser espiritual, con un alma encarnada en un cuerpo físico y temporal, porque este cuerpo físico simplemente es temporal.
¿verdad? Porque puede durar, depende, puede que sea, si tienes una buena alimentación y vida, este cuerpo físico te puede durar 70, 80 años, pero en algún momento dejará de funcionar. Pero lo que no deja de funcionar eres tú como cuerpo espiritual, tú como un ser espiritual, como un ser espiritual, con un alma encarnada en un cuerpo físico, porque tú como ser espiritual eres eterno. Puedes tener muchos cuerpos físicos, ¿verdad? Que eso es lo que es la reencarnación. Vas a tener muchos cuerpos físicos diferentes, en diferentes momentos, en diferentes partes del mundo, con diferente apariencia, pero tú como ser espiritual, como alma consciente, con una conciencia espiritual, eterna y universal, solo eres uno. O sea que no vas a dejar de existir. Siempre desde tu creación tú eres un ser espiritual de luz, porque tu cuerpo espiritual, lo que tú eres un ser de luz, está hecho de luz, ¿verdad? Con una conciencia propia, que es una conciencia espiritual propia, con una mente espiritual propia, y que eres eterno. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que como seres humanos o como seres humanos o que estamos viviendo aquí? La verdad, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? Tú eres un ser espiritual, eterno, de luz, con conciencia propia, con una mente propia, capaz de pensar por sí misma, de razonar por sí mismo, y tú como ser espiritual estás encarnado en un cuerpo físico, de materia física, en esta tercera dimensión que es física, pero es temporal. ¿Por qué estás encarnado en este cuerpo físico temporal? ¿Cuál es el propósito de tú como ser espiritual estar viviendo en este cuerpo físico temporal? El propósito es que mediante tu experiencia o las diferentes experiencias a las que estarás expuesto en este cuerpo físico, tú puedas experimentar situaciones, emociones y sentimientos como el amor, como la hermandad, como la gratitud. Todos estos sentimientos y emociones positivas que tú podrás experimentar te ayudarán a crear tu conciencia espiritual. Tu conciencia espiritual es simplemente tu forma de ver universalmente tu propia existencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que a través de estos sentimientos y emociones positivas y a veces negativas, tú aprenderás de estos sentimientos y experiencias, y esto te ayudará a crecer. Te ayudará a crecer a ti como ser espiritual. Entonces, tú vas a tener varias encarnaciones, ¿verdad? Que son experiencias positivas mayormente, o a lo mejor negativas, que eso es la dualidad. Y mediante estas experiencias tú irás evolucionando espiritualmente, porque lo que tú eres es espíritu. Eres espíritu, realmente eres un ser, como ya te lo dije, ser espiritual, eterno, de luz. Entonces, todas estas encarnaciones o experiencias en diferentes cuerpos y situaciones y lugares en esta tercera dimensión te ayudarán a crecer mediante experiencias, a ser mejor, a ser más sabio cada vez y a diferenciar qué es lo bueno de lo malo. Así es como tú irás creciendo, para que en algún tiempo, después de acumular toda esta experiencia universal, por decirlo de así, todo este conocimiento ya consciente, tú sabiendo qué es la evolución y qué es la involución, qué es la vida y qué es la destrucción, porque vida es evolución, la muerte es la destrucción. Entonces, al tú ya saber que para poder evolucionar tú tienes que ser vida, tú tienes que ser
emociones y sentimientos positivos, experiencias positivas, amor, hermandad, compasión, todos estos sentimientos y emociones te ayudarán a evolucionar espiritualmente, y mediante todas estas prácticas que tú puedes utilizar, que hay prácticas que te pueden ayudar a esto, a tu evolución espiritual, como la meditación, la proyección astral consciente 100%, el saber utilizar tus habilidades espirituales, como puede ser ¿cómo se puede decir? La clarividencia. Es cuando nosotros tenemos habilidades espirituales que podemos ir desarrollando a través de nuestras diferentes encarnaciones o vidas, y por las cuales tú podrás comprobar que todo este conocimiento o todo esto que te estoy diciendo es verdad, y que no hay límites a lo que tú, como ser consciente, tú como ser espiritual, eterno y lleno de luz, puedes hacer con tu mente. Entonces, ¿qué es lo que tú eres en definición? Tú eres un ser espiritual eterno, de luz, que has venido a encarnar en un cuerpo físico mediante las situaciones que tú podrás experimentar, que mayormente podrán ser positivas, y todas estas experiencias emocionales y sentimentales, como el amor, la hermandad, la gratitud, la compasión, todas estas experiencias positivas te harán crecer, y habrá un determinado momento donde tú ya habrás experimentado tantas de estas emociones y sentimientos tan espirituales, positivos, tan profundamente, y sabrás tan profundamente su significado, que podrás evolucionar o alcanzar un nivel tan alto que se te permitirá entonces entrar, acceder, evolucionar hacia una nueva vida, hacia una nueva realidad espiritual, mucho más evolucionada y mucho más consciente, y mucho mejor espiritualmente hablando, que se le puede conocer, o se le podría describir como hacia una nueva dimensión espiritual más avanzada, un nuevo nivel. Entonces, ¿cuál es tu propósito de estar aquí en esta tierra como un ser espiritual eterno de luz? Es el ir experimentando todos estos sentimientos cada vez consciente, mucho más consciente, y mucho más consciente, pues, de saber el significado real de estos sentimientos, para tú poder evolucionar y llegar a un nivel más alto, más evolucionado espiritualmente, que se te podrán abrir las puertas para que tú puedas pasar hacia una nueva realidad, hacia una nueva vida eterna esta vez, y espiritual, y mucho más positiva, donde ya no exista la dualidad, donde ya no exista el bien y el mal, sino simplemente exista todo lo positivo. Entonces, y para acceder a esta realidad, a esta nueva vida, tú tienes, o nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que alcanzar un cierto nivel de conocimientos y de prácticas, mediante prácticas y conocimientos y enseñanzas positivas, que nos harán evolucionar y alcanzar este nivel. Solamente así, teniendo alcanzando un nivel muy alto de conciencia espiritual, es como finalmente llegará un momento que se nos dejará acceder o pasar hacia una nueva realidad dimensional, espiritual, una nueva forma de vida mucho más positiva. Y esta vez, a diferencia de esta,
donde estamos encarnados físicamente, temporalmente, y esta vez será simplemente una vida eterna donde ya no tendremos que encarnar cada 80, 100 años que nuestro cuerpo físico se deje de funcionar. Esta vez ya no será así, esta vez ya será una vida eterna, positiva y llena de hermandad. Eso es nuestro verdadero propósito, eso es lo que realmente somos, eso es lo que realmente venimos a hacer aquí. Y yo todo esto te lo puedo decir después de todos estos años de haber adquirido conocimientos de todas partes del mundo, en varios idiomas, de cualquier tipo de investigaciones y libros y experiencias publicadas y no publicadas por todos tipos de personas que dicen haber tenido contacto con extraterrestres, que dicen haber tenido contactos con maestros ascendidos, que dicen tener conocimiento de todo tipo de seres, incluso de personas que han sido de sociedades secretas, y ya después de eso también he hecho, después de tener conocimientos se puede decir de maestros más evolucionados que nosotros, que ya pasaron por este proceso de evolución y que ya están en otras dimensiones, en otros niveles más altos que nosotros, de yo mismo poder haber tenido la grandiosa experiencia y haberme dado esa oportunidad de tener contacto con ellos y a poder comprender todo este conocimiento que yo te estoy dando ahora. Después de todo esto, por eso te puedo decir claramente todo esto y puedo responder yo claramente y detalladamente a cualquier pregunta que tú tengas acerca de lo que somos, lo que hemos sido, pues desde cuándo hemos estado en este planeta, hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar en corto tiempo, cómo estar preparados para los cambios que vienen, porque vienen cambios muy drásticos para nosotros en este planeta como humanidad y como seres espirituales. Entonces tenemos que estar listos, y todo este conocimiento te lo estoy compartiendo porque cuando uno ya tiene y está consciente 100% de lo que significa el tener este conocimiento y tener claramente la conciencia y la claridad de entender lo que está pasando, de dónde somos y hacia dónde vamos. Cuando uno está consciente, ya como es en mi caso, es un deber el compartirlo con todos, porque yo ya sé que todos somos, o sea, todos estamos conectados, ¿me entiendes? Todos estamos conectados con la energía, con la mente creadora del universo y creadora del todo. Entonces, cuando yo ayudo puedo decir a mis hermanos y hermanas, que son todos, a entender la razón por la que estamos aquí, a entender el conocimiento que tienen que tener para poder estar listos, para poder estar preparados para lo que se viene. Entonces yo estoy ayudándome a mí también. Así es como yo también puedo seguir evolucionando. Porque no nada más es tener el conocimiento y conocer las prácticas y meditar y tener un entendimiento más complejo y de lo que somos y de lo que venimos a hacer, sino también es el ayudar a los demás. Eso es parte de la evolución espiritual que todos tenemos o debemos de tener, debemos de desarrollar. Entonces yo te puedo contestar cualquier pregunta que tú tengas, te puedo decir la conexión de los seres extraterrestres o que nos han visitado de otros mundos o incluso de otras dimensiones. ¿Cuál es la conexión entre ellos y nosotros que estamos aquí encarnados?
Te puedo, por ejemplo, decir que es la muerte, que la muerte no existe. La muerte es simplemente el fin o el fin de tu cuerpo físico, del ciclo de tu cuerpo físico, para empezar un nuevo ciclo. En sí, la muerte, como el ser humano la entiende, no existe. Porque nosotros, como seres espirituales, somos eternos. No existe la muerte para nosotros. Existe el final del ciclo físico de nuestro cuerpo físico. Pero nosotros, como conciencias espirituales y eternas en un cuerpo eterno de luz, no tenemos fin. Simplemente podemos evolucionar o en el caso dado, involucionar. ¿Qué es lo opuesto a evolucionar? Lo opuesto al conocimiento es el desconocimiento o la ignorancia de nosotros como seres espirituales y eternos. Entonces, cualquier tipo de pregunta, yo ya gracias a nuestros hermanos mucho más avanzados, que ya han pasado por esto muchas veces más, que ya están en unos planos dimensionales de luz y de conocimiento universal, mucho más arriba de lo que nuestra mente puede entender. Gracias a ellos yo he podido comprender todo este conocimiento y todo el conocimiento que he venido juntando y analizando de todas las demás personas en el mundo que dicen que saben. Y lo he podido conectar y gracias a ellos y el conocimiento que me han dado para yo poder compartirlo con cada uno de ustedes, de nosotros, es que he podido saber y llegar a un nivel de conocimientos donde puedo discernir fácilmente, puedo saber fácilmente qué persona que dice saber o tener algún mensaje de dimensiones superiores o de extraterrestres o de seres de otras dimensiones, puedo saber si es cierto lo que está diciendo o no es cierto. Porque cuando tú ya tienes este conocimiento universal, ¿verdad?, de parte de conciencias más arriba de nosotros, que ningún ser humano puede tener acceso si no es a través de ellos, entonces para ti cualquier cosa que se diga, cualquier conocimiento que se puede exponer aquí en nuestra tercera dimensión de cualquier otro ser humano, puedes tú saber fácilmente si es cierto o no es cierto. Puedes saber si es información de verdad o es desinformación, porque no es lo mismo desinformación que una información falsa. Una información falsa es, por ejemplo, cuando alguien inventa totalmente una información acerca de algo. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, te inventa totalmente su información acerca de lo que es la espiritualidad, y te empieza a decir, la espiritualidad solamente se puede adquirir a través de lo que dice la religión tal. Esa es una falsa información. ¿Me entiendes? Porque eso no es cierto. Y esa es una falsa información. Y la desinformación es cuando alguien viene, y la diferencia de una desinformación es cuando alguien viene y te empieza a decir, la espiritualidad la podemos obtener a través de la meditación y solamente a través de la meditación. Esa es desinformación, porque sí, la desinformación quiere decir que tiene un poco de verdad, pero es más mentira, ¿verdad? Tiene un poquito de verdad, un 20, 30, 40% de verdad, pero es más mentira que verdad. Esa es desinformación. La falsa información es cuando es totalmente mentira, cuando es 100% mentira. Y la desinformación es cuando es la mitad o un poco menos de verdad y la mayoría es mentira. Es la diferencia de falsa información y desinformación. ¿Me entiendes? Entonces lo único que te quiero decir es que yo te voy a empezar a enseñar aquí, te voy a enseñar todo lo que debes de saber para estar consciente de quién eres tú realmente y poder evolucionar espiritualmente, porque la única forma de poder, como de lo que ellos me han enseñado, la forma de evolucionar espiritualmente es a través de el entendimiento y el acceso a conocimientos universales acerca de nuestra existencia como seres espirituales, y poder entender, comprender y reflexionar, ¿verdad?, este conocimiento, y también después de eso hacer las prácticas espirituales con las cuales tú podrás confirmar que todo este conocimiento es verdad, porque entonces la teoría y la práctica
son coherentes. O sea, la teoría y la práctica te dan como resultado la verdad. ¿Me entiendes? Entonces, espero que hayas podido oír todo esto y que me des la oportunidad de compartir todo lo que sé para que estés listo para los cambios que van a venir. No solo tú, pero sino todos los que puedan oír y después tú compartas esto con los demás, para que así todos podamos estar preparados en un muy corto tiempo. Esa es mi historia, eso es con lo que vamos a empezar. Este es el primer video, el primer audio que voy a subir. Por tu atención, hermano, hermana espiritual, muchas gracias.